Bueno, pues buenas Ah, tardes, creo que oh, ¿se nos oye bien? sí, hola, buenas, sí, sí, estoy bien. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Nacho, ¿cómo estás? Bien. Bueno, pues gracias a todos los que estáis aquí escuchando y viéndonos, gracias también a Carmina y la gente de Cultura Científica por invitarnos. Habla ahora mismo Cristina Monge de la parte social de la pandemia, una parte que incluye, por supuesto, a los científicos, pero también al resto de actores de la sociedad. Nosotros ahora vamos a seguir hablando de esa relación de ciencia y sociedad, pero desde una perspectiva concreta de la que también se habla y mucho, no solo en los medios de comunicación, sino también y sobre todo en la calle, porque es que nunca hasta ahora había habido tanto interés por la ciencia entre los ciudadanos. Y es que aquí, como somos los humanos, pues las cosas nos interesan cuando nos afectan directamente. Y aquí ha entrado un efecto que todavía es multiplicador, que es el miedo. Pero a esta situación concreta a la que nos trae la COVID-19, yo creo que hay que sumar también el trabajo previo de mediación y divulgación que hacen algunas instituciones como la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Zaragoza, que ha hecho que más allá de la pandemia la ciencia cada vez esté más presente entre los temas que tratamos en los medios de comunicación. Y si hay un asunto del que indudablemente los medios hemos hablado y mucho en los últimos meses, más allá de los avances en la lucha por la vacuna contra la COVID-19, es sin duda la vacuna aragonesa contra la tuberculosis. Bueno, pues miembro de este equipo que dirige Carlos Martín Morales es el bioquímico alcanizano Nacho Aguiló, que es el primer joven científico del mundo galardonado por el consorcio de la Fundación Bill Gates, que precisamente apoya los trabajos en la búsqueda de una vacuna contra esta enfermedad. Nacho, que lleva 10 años trabajando en este proyecto, se ha formado además aquí en la Universidad de Zaragoza. Él es doctor en bioquímica por la Universidad de Zaragoza, actualmente forma parte del Departamento de Microbiología, Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina y pertenece también al grupo de investigación de genética de microbacterias. Ha publicado en las revistas internacionales más prestigiosas, es inventor además con varias patentes registradas y por si esto fuera poco hay una cosa menos conocida, pero que yo como directora de un programa de cultura en Aragón Radio, La Torre de Babel, no quiero dejar de mencionar y es que Nacho es además autor de una novela de ficción, El Club Darwin. Pero esta tarde, por supuesto, Nacho viene a hablarnos de algo que tiene que ver también con lo que Cristina Monge nos contaba ahora mismo. Él va a hablar de las vacunas, ¿verdad, Nacho? Que es tu campo, pero vinculándolas precisamente con la importancia que éstas tienen para la propia estructura de la sociedad. Pues todo tuyo, cuando quieras. Muchas gracias, Ana. Pues voy a compartir la pantalla. Bueno, pues muchas gracias, Ana, y también a Carmina y a los organizadores de este evento, pues por la invitación. Y efectivamente, pues yo, por el campo en el que trabajo, ¿no? Pues voy a aprovechar esta charla para hablar de vacunas, de lo que yo estoy trabajando y luego, además de aprovechar para hacer ¿no? una actualización de cómo está el campo de las vacunas, pues también quería empezar haciendo una pequeña introducción, o sea, una pequeña introducción en la que hable sobre cómo las vacunas, digamos, han cambiado nuestra sociedad. Y de ahí también pues, el título que quería de esta charla, ¿no? Pues las vacunas, un pilar silencioso que sostiene nuestra sociedad. Entonces, bueno, pues empezó con esta diapositiva, que es una diapositiva que me gusta mostrar a mis alumnos cuando en las clases, que es cómo eran las principales causas de mortalidad, cómo ha cambiado el mundo no hace tanto, ¿no? En los tiempos en los que nacieron pues, nuestros abuelos, cuáles eran las principales causas de mortalidad. Eran a principios del siglo pasado, claramente las principales causas eran debidas a enfermedades infecciosas, principalmente pues, neumonías o gripes, tuberculosis o enfermedades intestinales, y en el día de hoy todas estas enfermedades están relegadas a posiciones muy retrasadas, ¿no? Principalmente pues, por enfermedades como el cáncer, como enfermedades del corazón o ictus, no relacionadas con enfermedades infecciosas. Entonces, pues, ha habido dos grandes descubrimientos que han permitido este cambio, que uno fue el acceso al agua potable por gran parte de la población y el otro pues el desarrollo de las vacunas. Y para ver esto no hay más que ver algunos datos históricos. Este, por ejemplo, es un trabajo en el que se comparaba pues, toda la incidencia de enfermedades de las vacunas habituales en los calendarios vacunales pues, a principios del siglo pasado en Estados Unidos y en el año 2010. ¿No? Y como podemos ver, pues, la incidencia altísima y cómo todas estas enfermedades que a lo largo del siglo XX se desarrollaron vacunas muy efectivas, pues su incidencia en la actualidad pues es muy, muy baja. Y si vemos datos históricos por la incidencia de algunas enfermedades como la difteria, el sarampión o el polio por anualidades
desde el momento en el que se introdujeron las vacunas, vemos cómo en los 3 casos, a partir del momento en el que se introdujeron las vacunas, se produjo un descenso rapidísimo de la incidencia de estas enfermedades en la sociedad, ¿no? Y de hecho no hay ninguna intervención sanitaria conocida que permita un impacto tan potente en una enfermedad como es el de las vacunas, ¿no? Y de ahí esta diapositiva de alguna manera resumiría el título de esta charla. Digamos, las vacunas son un pilar que sostiene nuestra sociedad. No quiere decir que si no hubiera vacunas no habría sociedad, pero sí que sería una sociedad muy distinta. Sería una sociedad donde veríamos estas tasas de enfermedades mortales, principalmente en los niños, y estaríamos hablando, pues, por ejemplo, pues, unas tasas de mortalidad infantil mucho más altas de las que las tenemos ahora. Y también es un pilar silencioso, porque como vemos en el momento, las vacunas, como todos sabemos, pues son intervenciones sanitarias que lo que hacen es prevenir una enfermedad, ¿no? Entonces, vemos como años después de que se hayan introducido las vacunas, lo que hay es silencio. Son enfermedades que desaparecen, incluso a lo mejor una generación después de que estas vacunas se hayan introducido, no existe nadie que haya convivido con esas enfermedades, ¿no? Y eso también pues tiene su efecto en el desarrollo, en la aparición de grupos, ¿no? que no han vivido con las enfermedades para las cuales las vacunas han sido la solución y que, por tanto, pues se pueden permitir el no creer en que las vacunas funcionan, pues como pueden ser los grupos antivacunas, ¿no? Pero por otra parte, las vacunas, además de un impacto muy potente en salud, también tienen un impacto económico, porque no hay que olvidar que estar enfermo es caro. Hay una serie de costes directos, pues, que puede ser de medicamentos o de hospitalización, más allá de que esos medicamentos y ese proceso de hospitalización sea efectivo y cure a la persona en cuestión, ¿no? Y por otra parte, obviamente, costes indirectos. Hay una pérdida de productividad asociada a la enfermedad, bajas laborales, confinamiento, como estamos viendo en la actualidad. Entonces, todo esto es evitable por las vacunas, puesto que es una estrategia que lo que hace es prevenir una enfermedad, no curarla, ¿no? Entonces, bueno, hay distintos estudios, pero vemos aquí, por ejemplo, cómo 2 enfermedades en este estudio que apareció en una revista de Estados Unidos, como 2 enfermedades para las cuales hay vacuna muy efectiva, como es la difteria o el tétanos, la probabilidad de hospitalización sería del 100% en la actualidad, en caso de que no hubiera vacuna, y en muchos casos llevaría acarreada la muerte o una enfermedad muy grave. Y bueno, pues está calculado que solo en una generación, solo en una anualidad de niños que se vacunan dentro del calendario vacunal, pues se ahorran muchos miles de muertes y muchos miles de millones de dólares en este caso. Entonces, bueno, pues en estas estamos ahora en la aparición de una nueva enfermedad, ¿no? Que es la COVID-19, para la cual no existe vacuna. Estamos ahora en un escenario como el que estaban nuestros abuelos a principios del siglo pasado, salvando las diferencias, ¿no? De todos los avances, pero es una enfermedad para la cual no hay vacuna y para la cual no nos acordábamos lo que era estar sin vacuna, y de ahí que nos vemos, ¿no? Pues de alguna manera tan impotentes ante el avance de una enfermedad para la cual, por un lado, es verdad, no hay cura tampoco, pero que avanza sin que podamos hacer nada a priori, ¿no? Entonces, bueno, debido a la gravedad del impacto que está teniendo esta pandemia y sobre todo el impacto que está teniendo en los países desarrollados, pues durante el último año ha habido una carrera pues, por múltiples instituciones tanto públicas junto con las principales farmacéuticas del mundo para desarrollar nuevos tratamientos, por supuesto, pero sobre todo nuevas vacunas, ya que hay un consenso, ¿no? En que serán las vacunas las que nos permitan volver pues, un poco a la normalidad que conocíamos antes de la pandemia. Entonces, bueno, estamos asistiendo desde el punto de vista científico a un desarrollo como no había habido en la historia de la investigación, una colaboración, cooperación entre todas estas instituciones que lo que están permitiendo es pues, desarrollar nuevas vacunas, nuevas herramientas para luchar contra esta enfermedad en un tiempo récord, ¿no? Entonces, bueno, a modo de ejemplo de lo que se está haciendo, tenemos este programa, que es un programa del gobierno americano, en el cual lo que se ponía sobre la mesa era una serie de recursos, por supuesto, económicos de miles de millones de dólares, pero no solo eso, sino también a nivel de burocracia y a nivel de logística, para desarrollar una vacuna en un tiempo récord
en un plazo de aproximadamente un año, un poco más, un desarrollo que en condiciones normales pues costaría varios años. Es normal que una vacuna pues tarde 10 o 15 años en desarrollarse, ¿no? Pues lo que se pretende es desarrollar un producto que sea accesible a la población, que permita prevenir la COVID en un tiempo récord. Y muy importante, sin saltarse ningún paso, ¿no?, de los que es necesario llevar a cabo en el desarrollo de cualquier producto sanitario para garantizar la seguridad, sobre todo de una vacuna, además, que hay que pensar que una vacuna se va a administrar a miles de millones de personas y además a personal sano, a personas sanas que no tienen porque no saben si van a enfermar de la enfermedad en cuestión, ¿no? Entonces, bueno, se trata de que con la vacunación no creemos un problema donde aún no existe, ¿no? Entonces, ¿qué se está haciendo, por ejemplo, para acelerar este proyecto, este proceso al máximo posible sin comprometer ningún paso de seguridad? Pues principalmente, por un lado, es una cuestión de hacer simultáneos varios de estos procesos que ocurran a la vez. Es decir, lo normal es que en un proceso de desarrollo de un producto sanitario las fases clínicas se vayan escalando, primero unas pocas personas, luego unas pocas más, hasta que llegamos a una fase 3 donde se mide la eficacia, que ya son varios miles de personas. Pues aquí lo que son las fases clínicas se están haciendo en paralelo, las fases 2, las fases 3, de manera de que pues, se permita acelerar. Luego, sobre todo, ya desde el principio, desde el mes de febrero, cuando se empezaron a desarrollar estas vacunas, ya se están fabricando estas vacunas de manera que en el momento que las autoridades regulatorias den el ok, ya haya un stock en distintos almacenes de miles de millones de dosis que permitan rápidamente poner estas vacunas en circulación. Y luego, finalmente, lo que se está viendo también es una autopista burocrática, de manera que las autoridades regulatorias que tienen que dar el ok para aprobar estos medicamentos, lo que están haciendo es, digamos, ver los datos que van saliendo de los ensayos clínicos en tiempo real. Es decir, lo normal es que primero acaba el ensayo y luego se manda todo el dossier a las autoridades regulatorias, pues ahora mismo eso está ocurriendo en tiempo real, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, este es el programa del gobierno americano, en el que lo que han hecho es regar de millones y de otros recursos a algunos de los candidatos, ¿no?, de los que se está hablando hoy en día, y que obviamente el precio de eso es que los primeros lotes de vacunas van a ser para la población americana. Luego también hay otros consorcios a nivel mundial, por ejemplo, por 3 instituciones implicadas en vacunas, como son Gavi, la Organización Mundial de la Salud o CEPI, que es este consorcio llamado COVAX, que lo que busca es algo más altruista, en el que apoyar el desarrollo de vacunas, pero garantizando el acceso equitativo, ¿no? Porque no olvidemos que la pandemia únicamente desaparecerá del mundo si todos los países del mundo, sobre todo en un mundo globalizado como el que vivimos, no tiene sentido eliminar la pandemia en una serie de países si en el resto de países sigue existiendo, porque hay un movimiento de población continuo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los tipos de vacunas que se están desarrollando, ¿no? Esto es importante. Entonces, primero, si vemos los tipos de vacunas que existen en general, tenemos por un lado las vacunas completas atenuadas, que estas serían las vacunas en las cuales a partir de un virus, por distintas estrategias, como podría ser la ingeniería genética, lo que se hace es atenuar el virus, es decir, es un virus vivo, pero no produce enfermedad. Entonces, esta en principio es la estrategia más eficaz de desarrollo de vacunas, puesto que el virus en cuestión es un virus vivo y es el que más se parece. Lo que pretendemos con una vacuna es que lo que inoculemos le muestre al sistema inmune, le engañe, entre comillas, el sistema inmune diciéndole qué es lo que verá luego cuando llegue la enfermedad, ¿no? De manera que cuando llegue la enfermedad, pues el sistema inmune sea capaz de activarse más rápido. Entonces, bueno, esta sería la estrategia más eficaz, pero también sería la más larga, puesto que estamos inoculando un virus vivo y, por tanto, un virus que tenemos que estar muy seguros de que no vaya a revertir su virulencia. Por otro lado, tenemos las vacunas completas inactivadas, que en este caso el propio virus lo que se hace es se mata, se inactiva por distintas estrategias. También es una estrategia donde se presenta el virus completo al sistema inmune, pero en este caso el sistema inmune detecta que es un virus muerto y por tanto no reacciona con la misma intensidad que frente a las vacunas atenuadas. Entonces, aquí lo que hay que hacer es inocular varias veces o junto con ayudantes. Y luego tenemos las vacunas de subunidades, que son
las estrategias vacunales en las que se presenta solo una parte del virus, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, vectores virales, donde pues a partir de plataformas virales de virus no replicantes, pues que, por ejemplo, un virus no replicante frente al resfriado o lo que fue la vacuna de la viruela, el MVA, lo que se hace es, se manipula por ingeniería genética para introducirle, en este caso, por ejemplo, un gen del coronavirus de manera que se lo enseñe al sistema inmune, ¿no? Y el sistema inmune reaccione frente a esa proteína generada por el vector viral. Luego tenemos las vacunas de ácidos nucleicos, ARN o ADN, donde directamente se inocula la secuencia de nucleótidos que codifican para una proteína determinada, de forma que el sistema inmune genera esa proteína y reacciona frente a ella. Y luego otras estrategias donde directamente lo que se inocula es la proteína, ¿no? En este caso, la proteína frente a la que queremos proteger. Entonces, en el caso particular de las vacunas de coronavirus que se están desarrollando, en todos los casos lo que se pretende es generar una inmunidad frente a esta proteína, que es la proteína S, que es la proteína que está en la vuelta lipídica y que es la que reconoce a las células del epitelio pulmonar y que, digamos, es la llave que abre la cerradura que está en el epitelio de los pulmones, ¿no? Entonces, lo que se pretende es que el sistema inmune genere anticuerpos, que los anticuerpos pues, son unas moléculas que lo que hacen es tienen capacidad neutralizante de forma que se unan a estas proteínas y eviten la entrada del virus, ¿no? Entonces, bueno, estos son, en esta tabla están pues las vacunas que están más avanzadas, ¿no? Las distintas vacunas que están más avanzadas, y como vemos aquí, lo que vemos principalmente son flechas azules y flechas rojas. No vemos flechas verdes, pues por lo que decía antes, ¿no? Porque a pesar de que hay algunos candidatos, por ejemplo, uno de la Universidad del CSIC en Madrid, que lo que pretenden es desarrollar una vacuna atenuada que a priori sería más eficaz, los tiempos en los que estamos moviendo pues son tiempos cortos, ¿no? Para permitir el desarrollo, la seguridad de una vacuna de este tipo. Entonces, todo lo que se está desarrollando son vacunas inactivadas y vacunas subunidades. Entonces, bueno, si vemos aquí en esta tabla, lo que vemos es un poco las vacunas que hay en la actualidad por países y por el grado de desarrollo. Entonces, si nos vamos a las vacunas, a las vacunas más avanzadas, las que están en fase 3, las que están en fase de eficacia, vemos que hay vacunas, principalmente vacunas de vectores víricos, vacunas de subunidades de vectores víricos y vacunas de RNA, ¿no? Pues como son la de Moderna o la de Pfizer, que han estado tan oídas estos días, y también pues, la vacuna de AstraZeneca, que sería una vacuna de vector adenoviral. Y luego, por otra parte, tenemos la estrategia de vacunas inactivadas, que son las vacunas que en esta estrategia únicamente hay vacunas desarrolladas en China y que a priori, yo en mi caso particular, por ejemplo, hubiera echado de menos que también en Occidente se hubiera apostado por este tipo de tecnología, puesto que son vacunas que ya hay una experiencia de décadas y décadas de historia en el desarrollo de vacunas con esta estrategia y, por tanto, yo creo, en mi opinión particular, creo que hubiera sido un desarrollo más rápido que, por ejemplo, vacunas de este tipo, donde no hay que olvidar que son estrategias vacunales que por ahora no se han utilizado con anterioridad en la clínica, ¿no? Entonces, bueno, esto es donde estamos ahora. En las últimas semanas ha habido una revolución con todas estas vacunas por la aparición no de datos científicos, hay que destacar, puesto que no ha habido ningún ensayo clínico de eficacia que se haya publicado, sino de notas de prensa enviadas con más o menos intencionalidad por las propias empresas, pues anunciando unas eficacias del 90, del 95%. Bueno, la comunidad científica en general existe el consenso de que hay que ser prudente con estos datos, puesto que existen muchas preguntas, es decir, estos datos están basados en eficacias, pues a lo mejor 15 o 20 días después de la vacunación. No tiene sentido que una vacuna proteja el 90% 15 días después de la vacunación y 6 meses después proteja el 20%, porque eso no va a ser eficaz. Y además tampoco se sabe si lo que se protege es de la enfermedad o se protege de la transmisión, lo cual tendría más impacto aún en erradicar la enfermedad lo antes posible, ¿no? Y además, en paralelo, durante el último año, pues por la emergencia que ha habido, también ha habido otras estrategias de vacunación menos ortodoxas que lo que han utilizado es intentar explotar la inmunidad inespecífica inducida por algunas vacunas. Es decir, las vacunas son estimuladores del sistema inmune y lo que se busca es que una vacuna, pues esa activación del sistema inmune de una manera colateral, pues pueda también
actuar frente a otros virus heterólogos, en este caso pues sería el COVID, ¿no? Entonces sería el uso de vacunas ya que están licenciadas, que se utilizan en la actualidad en la clínica, pues como estrategia frente al COVID. Y una de las principales que se está utilizando es la BCG, que es la vacuna actual frente a la tuberculosis, que la BCG es una vacuna viva, atenuada, que se creó hace casi 100 años mediante la subcultivación de una cepa virulenta de la bacteria que causa la tuberculosis en vacas y que hace 100 años, debido a que no se pasteurizaba la leche, pues causaba muchos casos de tuberculosis en humanos y principalmente en población infantil. Es una vacuna, debido a la antigüedad y que lleva administrándose muchos años, se han vacunado más de 3.000 millones de personas en la historia, de manera que es la vacuna más administrada de la historia y, por tanto, se sabe de sobras que es una vacuna segura. En la actualidad, la cobertura de la vacunación por BCG es del 83%, se administra el nacimiento en prácticamente todos los países del mundo, excepto los países desarrollados. Es una vacuna que protege bien frente a la tuberculosis, a formas diseminadas de tuberculosis severa en niños. Y luego es importante en este contexto que estoy explicando, puesto que es de sobras sabido los beneficios de esta vacuna inespecíficos frente a infecciones heterólogas, es decir, infecciones no causadas por tuberculosis. Y de hecho, el primer ensayo clínico que se hizo con BCG por los descubridores de BCG fue en París entre los años 1921 y 1926, donde se vacunó a 50.000 niños y se vio que en este periodo la mortalidad inespecífica bajó del 25%, es decir, en aquellos años, en los años donde no había vacunas, 1 de cada 4 niños moría por alguna causa y la mortalidad bajó al 1,8%. Repito que esto es mortalidad no debido a tuberculosis, sino mortalidad inespecífica, ¿no? Entonces, estos beneficios es de sobra conocidos y en base a esto, pues existen en la actualidad más de 15, 18 estudios en los que, en ensayos clínicos, en los que se está estudiando la posibilidad de usar la BCG frente a la COVID, aunque no existen datos disponibles por el momento, más allá de que la inoculación por BCG no exacerba la enfermedad como se temía en un primer momento, ¿no? Y simplemente relacionado con esto y también relacionado con la población que me está sufriendo, ¿no? la enfermedad del COVID. Este es un ensayo que ha salido el mes pasado, publicado en una de las mejores revistas del mundo, en Cell, donde un grupo holandés, como decía, la BCG se administra al nacimiento, pues este grupo lo que querían ver es si en una población adulta de más de 65 años, que además muy aquejada de virus respiratorio, de enfermedades respiratorias, pues el vacunarlos con BCG podía tener algún efecto beneficioso. Y lo que vieron fue que efectivamente la vacunación de esta población con BCG produjo una disminución significativa de infecciones virales y de eventos de hospitalización, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, de alguna manera, dado que la COVID es una enfermedad respiratoria, pues nos podría ayudar a ser optimistas, pues que también podría funcionar frente a esta patología, ¿no? Y bueno, esto es lo que quería explicar. Nada, muchas gracias por la atención y estaré encantado de responder las preguntas que hagan falta. Ahora sí. ¿Qué tal? Ahora sí, perdonadme. Dice Laia en el chat que lo has explicado muy bien, tiene toda la razón, lo has explicado estupendamente. Yo con todo lo que has contado me he quedado con muchísimas cosas, muchos apuntes, pero sí que hay una cosa, nos quedan 6 minutos, que te quería preguntar que sinceramente me llama mucho la atención. Claro, estáis hablando los científicos continuamente de prudencia. ¿Cómo se conjuga la prudencia de los científicos, las expectativas que tenemos los ciudadanos de a pie y la presión que están haciendo las empresas farmacéuticas, que evidentemente conseguir ser los primeros en poner su vacuna en el mercado va a ser un bombazo con una cantidad de dinero impresionante que yo creo que somos incapaces de imaginar? ¿Cómo lo ves tú como científico? A ver, es complicado. A ver, para los científicos, en este campo en particular, no es muy difícil ser prudente, por el hecho de que yo, por ejemplo, la vacuna de tuberculosis que mencionabas antes, el proyecto lleva más de 20 años desarrollándose y ahora estamos en la clínica. Entonces, bueno, el esperar 6 meses más, 6 meses menos, en nuestro caso, en los tiempos en los que estamos habituados, ¿no? No es, vamos, es un tiempo muy corto para lo que estamos habituados. Ahora, como ciudadanos, es obvio que también tenemos
esas ganas, ¿no? de que una vacuna llegue al mercado, pero lo que queremos es que llegue una vacuna eficaz, una vacuna segura. Entonces, al hilo de todo lo que está pasando en estas últimas semanas, ¿no? Sobre los anuncios de las principales farmacéuticas de la eficacia de las vacunas, hay que decir que esta no es la manera en absoluto de cómo se comunica ciencia. Es decir, la ciencia se comunica mediante artículos científicos, porque, como decía antes, más allá, parece ser que esto es una carrera, casi una especulación en bolsa, ¿no? Hemos visto como cada anuncio que hacían las farmacéuticas, pues automáticamente subían las acciones, etcétera, etcétera. Y por el hecho de que se anuncie antes, estos son datos de ensayos intermedios, de ensayos clínicos, pero de fases intermedias del ensayo, es decir, no son ni siquiera ensayos acabados, y por el hecho de que se anuncien antes, no va a acelerar el proceso. Es decir, las autoridades regulatorias ya tienen perfectamente estipulado con las empresas farmacéuticas el tiempo que tiene que pasar para que esos datos sean fiables, sean seguros y por tanto se autoricen, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que estos anuncios, por una parte, pues sí que es verdad que dan un mensaje de esperanza, ¿no? De que como que ahora ya la pregunta no es si habrá vacuna o no habrá vacuna, sino cuándo habrá vacuna. Pero por otra parte también entran como en una espiral de ansiedad, ¿no? ¿Y ahora qué pasa si en enero resulta que hay un problema con la vacuna y no tenemos la vacuna? Pues que hay un mensaje de esperanza, pero que al final puede dar lugar a la frustración, ¿no? Entonces, bueno, yo con la prudencia lo que queremos decir es que cuando se den datos, que se den datos que sean fiables. Es decir, como te decía, ¿no? que si una eficacia del 90%, no tiene sentido una eficacia del 90% a los 15 días de haber puesto la dosis, ¿sabes? Sino que una eficacia del 90% tiene sentido cuando pues, ha pasado un periodo más largo de tiempo. Entonces, eso es un poco yo entiendo que es muy difícil. La gente está muy necesitada de buenas noticias y es obvio que es difícil. Para las farmacéuticas, pues es una oportunidad, pero es un poco desde la comunidad científica lo que se pide es eso, más allá de que estos son buenas noticias, obviamente. O sea, el que vayan dando estos datos. Nacho, un minuto nos queda porque me he comprometido a acabar con los pitos, con las señales horarias de las 6 de la tarde. Claro, hay ensayos, hay vacunas que llegan prácticamente de muchos lugares del mundo. ¿Nos podemos fiar de todas? Es decir, ¿las garantías que nos dan las investigaciones que vosotros hacéis son las mismas que tienen las investigaciones en China, en Rusia o en otros países? Lo que quería decir, no van a ser las autoridades chinas las que autoricen que una vacuna se ponga en España o se ponga en Europa. Es decir, van a ser las empresas en China que han desarrollado una serie los ensayos clínicos los que van a mandar la información a las autoridades regulatorias de aquí y de Europa y son las que ellas van a estipular si el dossier tiene la excelencia necesaria para fiarse de él y en caso de cualquier duda, ese dossier no va a pasar adelante, ¿no? Entonces, yo entiendo que los estándares de nada sirve para una empresa china el mandar aquí una vacuna, ¿no? Que luego resulta que no funciona, ¿no? Incluso para su prestigio. Pero como digo, no van a ser las empresas, tampoco las empresas de Occidente van a ser las que decidan si la vacuna se pone o no, sino que van a ser las autoridades regulatorias. Y las autoridades regulatorias son excesivamente, perdón, no es la palabra que quería usar, son extremadamente celosas en que lo que tiene que primar es la seguridad. Eso hay que decirlo. Pues con la hora en punto, Nacho. Muchísimas gracias, Nacho Aguiló. Enhorabuena de verdad por la charla, ha sido interesantísima. Podríamos estar hablando 3 horas, pero llega ya el turno de los siguientes. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias a vosotros. Un saludo.